de charlar con él. Es el asesor letrado de UDAP, un docentes agremiados provinciales y laboralista, es decir, abogado en derecho laboral. Muy buenos días, doctor Persichela, Dani Núñez Vivares y Dani Núñez los saludan desde Radio Alas, de los Cronistas de la Mañana. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buenos días, mucho gusto. ¿Cómo están? Muy bien, doctor, le agradecemos por su tiempo y por su atención. Bueno, doctor, básicamente la consulta era la siguiente. Hace días, y esto es información del día de ayer, que ya la va a compartir con usted mi compañero, mi colega, pero hace días, hubo novedades con respecto a los distintos amparos que se van presentando en base a objeciones a esta denominada Ley de Modernización Laboral. Lo cierto es que, la semana pasada salió la información, tomó estado público, por supuesto, que, un juez, en primera instancia, daba lugar a un amparo en donde dejaba sin efecto o no innovar, o suspendía, no innovar, manifestaba, porque así lo decía el fallo, 82 artículos de esta ley de modernización, en la cual estaba contemplado aquellos actividades denominadas esenciales, que para la nueva ley de modernización prácticamente era todo el mercado laboral esencial, entre ellos la educación, doctor. Esto es así, ¿no? Esto es así hasta hoy, que no conocemos una información nueva. En rigor, lo que el juez resolvió es suspender la aplicación de la ley. Bien. Por vía de cautelar, ¿no? Bien. Suspender la aplicación de la ley en muchos artículos. El que nos convoca a nosotros es particularmente el 101 de la Ley de Modernización Laboral, que había modificado otra norma anterior y había incorporado dos conceptos: servicios esenciales y servicios trascendentes, con restricciones al derecho a huelga. Bien. Esto de alguna forma no viene a dejar sin efecto las medidas que se habían tomado en la provincia de San Juan a través de la Subsecretaría de Trabajo, la cual no le permitía o le exigía justamente a los gremios docentes determinar el 75% de presenciabilidad ante una medida de fuerza, ¿no? Es así como usted lo dice, indudable. Lo que pasa es que el subsecretario de Trabajo, por honestidad intelectual, así como fue muy rapidito para dictar la resolución ilegal e inconstitucional que dictó, que está recurrida, debería haber salido y haber dicho esto que dicen ustedes. Pero como el subsecretario de Trabajo, más que autoridad laboral, se ha mostrado como un instrumento de un objetivo político, no dice nada, porque él mismo dijo que él dictaba la resolución ilegal e inconstitucional fundado en el artículo 101 de la Ley de Modernización Laboral, que es el artículo que ahora está suspendido. Él debió haber salido con honestidad intelectual a decir, ahora mi resolución no vale. Pero hay que tener grandeza intelectual para hacer eso, y el subsecretario no lo ha hecho. Pero de hecho, al estar suspendido el artículo, su resolución no vale. No vale. No nos hace falta que el subsecretario lo diga. Totalmente. El subsecretario procedió ilegal e inconstitucionalmente cuando dictó la norma que dictó. Y esa norma que él dictó ahora está alcanzada por la cautelar, porque la cautelar del juez laboral nacional es en el marco de un amparo colectivo, que para todo el país, a todos los trabajadores de todo el país, sin distinción alguna. Doctor, lo cual implica, ¿no? Porque hemos estado conversando hasta mañana, ¿no?, sobre las medidas que está llevando adelante UDAP, la Unión Docentes Agremiados Provinciales, con estas presentaciones, son declaraciones que ha dado la propia secretaria general, la señora Quiroga, que hasta el mediodía de mañana se van a receptar los mandatos para posteriormente el día miércoles tener el día jueves tener el plenario, como se le denominan, y determinar qué acciones van a llevar adelante, lo cual no se descarta una medida de fuerza. Esto es un paro, ¿no? Hoy por hoy no se puede descartar. Hoy por hoy
no existe ninguna limitación más que la de toda la vida, que es la decisión del funcionario, de la autoridad que corresponda. O sea, que la única limitación ahora es el propio docente. Es el ¿no? propio docente, y que el gobierno o la subsecretaría puede dictar la conciliación obligatoria, doctor, ¿o no? Bueno, eso es lo que siempre Claro. lo que debió haber hecho con prudencia este subsecretario de Trabajo imprudente. Porque Claro. si leemos la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis dice que se garantiza a los gremios la conciliación. O sea, la conciliación es una garantía prevista a favor de los gremios para que cuando exista un atolladero, como es el que teníamos, que no llegábamos, no avanzábamos, ni el gobierno ni nosotros, la conciliación es una herramienta. Por eso la Constitución del año 57 dice, se garantiza a los gremios. Pero este subsecretario de Trabajo optó por echarle nafta al fuego. Bien. Nafta al fuego. Y meterse en este brete. Cuando él hubiera dictado una conciliación obligatoria, los gremios hubieran hecho lo que hacen siempre, que es respetar esta norma, y haber, digamos, por lo menos haber generado un espacio de negociación distinto que nos diera respiro y camino para avanzar en un acuerdo, porque lo que no hay que perder de vista nunca es que el fin de los sindicatos no es hacer huelga. El fin de los sindicatos es arribar a acuerdos que mejoren la vida de los trabajadores. Doctor, ustedes recurrieron esta resolución que saca el subsecretario. Bien, la subsecretaria. Está recurrida, y le cuento una novedad. Yo ayer fui a ver el expediente y el subsecretario, de nuevo, incumpliendo los deberes del funcionario público, tiene en su oficina el recurso, cuando la ley de procedimiento administrativo dice que de manera inmediata y de oficio al recurso jerárquico él lo debe elevar, en este caso a la ministra de Gobierno. Claro. Este recurso nuestro se presentó el 17 de marzo y él lo tiene en su oficina. Digamos, es un jovencito que hace lo que se le antoja, para decirlo académicamente, se está defecando en la ley, y está con riesgo de caer en incumplimiento de los deberes del funcionario público, que lo estamos analizando los abogados de los tres sindicatos con muchas ganas de hacerle una denuncia penal. La verdad, porque tiene una actitud que merece una enseñanza para el futuro. Un funcionario público debe cumplir las normas jurídicas. Por supuesto. Y él no las está cumpliendo. Yo creo que está cumpliendo otras. Está cumpliendo lo que le están mandando a decir su patrón, que es justamente el Ejecutivo Provincial, me parece, creo, ¿no? Bueno, entonces le quedan muy grandes los zapatos. Claro. Si Exactamente. usted está en una función como autoridad laboral, tiene que saber que debe tener el valor intelectual de poner posiciones según corresponda a la ley, aunque esas posiciones no sean tan simpáticas para las propias patronales. Claro. Aunque el patrón sea su propio patrón, esta es otra historia. Bueno, él se ha metido en este brete, él tuvo que haber medido que le podían pasar estas cosas, y bueno, tenía que tomar una decisión. Sabemos que ya la tomó, o sea, le hace caso a su patrón. Claro. Doctor, no cumple con la ley de la Subsecretaría de Trabajo, no cumple con el derecho laboral, no cumple con la Constitución, no cumple con aquello para lo cual a los abogados nos construyen en la universidad y nos habilitan para ejercer una profesión. Yendo a la ley nacional, a esta denominada Ley de Modernización Laboral, doctor, hay muchos artículos, nada mejor que usted nos aclare, porque bueno, salieron desde diversas voces, constitucionalistas sobre todo, doctor, que manifestaban que muchos artículos de esta ley rayaban lo inconstitucional. ¿Usted considera que esto es así? Mire, yo creo que sí, que muchos, no sé si los 80 y tantos que han caído bajo la cautelar del juez, no sé, luego, cuando termine el proceso, el juez tendrá que declarar constitucionales o inconstitucionales esos más o menos artículos. Claro. Lo que yo sí considero, y yo escribí un artículo allá en enero de este año, que el derecho argentino, la Constitución argentina y los convenios internacionales correspondientes le han dado una fortaleza inusitada a lo que se llama
en materia de derechos humanos fundamentales el derecho de progresividad y no regresión, que centralmente quiere decir que hay sectores vulnerables, por ejemplo trabajadores, niños, viejos, jubilados, que van adquiriendo niveles de derechos y que esos derechos no pueden volver hacia atrás. Claro. Pueden progresar, pueden mejorar siempre, pero nunca volver para atrás. Claro. Nunca la regresividad. Claro. Estos son principios de convenciones internacionales que tienen rango constitucional en Argentina. De modo que yo, en teoría, no dudo que cada norma que ha achicado derechos del trabajador es inconstitucional. En este marco, no lo digo yo, lo dicen estos principios y lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en muchos fallos desde 2003 en adelante. Ahora, la Corte Suprema de Justicia de la Nación puede cambiar su opinión y bueno, no sabemos, tendremos que ver. Pero la Corte, si dice lo que viene diciendo, va a tener que decir que hay muchas normas de esta ley que son inconstitucionales. Con mi compañero... Estaremos en el balcón, estaremos en las gradas viendo qué resuelve la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con mis compañeros acá hace unos minutos hablábamos de que, bueno, había un artículo, el famoso artículo de que, bueno, el trabajador puede recibir su remuneración hasta en especies, decía. No sé si ha quedado si se modificó eso o no, pero había un fallo de la Corte contra Coto que le pagaba a un trabajador con el denominado tiki canasta. Con el denominado tiki canasta, cuando desapareció, dijo la Corte. Fue declarado inconstitucional. Ya fue declarado inconstitucional, fundado en un convenio internacional de la OIT. Quiero decir, lo mismo que calificar a la educación de servicio esencial. Ya fue declarado inconstitucional por primera instancia laboral y Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Y la Corte Suprema en el 2004 no abrió la queja que hizo la Nación. Y el fundamento que quedó consolidado, que es el mismo que hoy digo, es que la educación, o sea, digamos, en el mundo civilizado, en el mundo moderno al que nos quiere hacer entrar el presidente Milei, la verdad sea dicha, los servicios esenciales son solo aquellos que ponen en riesgo la vida, la salud y la seguridad. Y ya se ha dicho que la educación no pone en riesgo ni la vida, ni la salud, ni la seguridad. Por tanto, ya está declarado que no es un servicio esencial. Podemos discutir muchas cosas. Yo coincido que es esencial, pero es esencial, ¿sabe para qué? Para darle la educación que se merecen los niños y pagarle los sueldos a los docentes que los docentes se merecen. Pero no para amordazar el derecho de huelga de los docentes. Esto es usar de una manera alocada y tramposa y con falta de honestidad intelectual valores, instituciones que están hechos para una cosa y se los usa para otra. Sí, sin ninguna duda estaba hecho sin ninguna duda ese artículo estaba determinado para evitar justamente la medida de fuerza por parte de los trabajadores de la educación. Le quería preguntar, doctor, el día primero, cuando el gobernador de la provincia llegó hasta la legislatura para dar inicio a las sesiones ordinarias de nuestra Cámara de Diputados, UDAP, con la secretaria general, la señora Quiroga a la cabeza, le presentó un petitorio para reiniciar, para que se inicien las paritarias, la continuación de estas paritarias que quedaron truncas y que en forma unilateral el gobierno le otorgó aumento a los docentes en la provincia de San Juan. Esto tiene la obligación el gobierno de continuarla porque no se terminaron nunca, quedaron truncas, ¿no? El gobierno está obligado a continuarla por dos razones. Primero, el propio gobierno, en boca del ministro de Economía, Hacienda y Finanzas y en boca de la ministra de Educación, han dicho que las paritarias continúan, que nunca se cortaron. Que hay una diferencia muy sutil. Y efectivamente nunca se cortaron. Las paritarias fracasan, se cortan o se cierran cuando una de las partes toma la decisión de cortarlas y lo comunica, o la otra parte
considera que la parte anterior ha hecho algo que importa tácitamente el cierre de la paritaria y lo denuncia. Ninguna de estas dos cosas pasaron. Ni UDAP la cortó, ni el gobierno denunció el corte de la paritaria. Tanto no denunció que han salido a decir pomposamente que la paritaria continúa. Claro. Por esa razón, UDAP no ha pedido que se abra una nueva paritaria, ha pedido que se continúe. El escrito dice la palabra continuar con todo el sentido jurídico y moral que le estoy explicando yo en este momento. Bien. Tengo entendido que han citado para el lunes. Para el lunes, bien, bien. Capaz que le estoy dando la novedad porque yo recién estoy por UDAP y me acaban de decir que estamos citados para el lunes. Bueno, lo que me parece correcto, claro, me parece claro. muy... Claro, tal vez presionado teniendo en cuenta de que, bueno, están presentando los mandatos justamente los docentes y el día jueves se iba a tomar una resolución si había algún tipo de medida de fuerza, ¿no? Sí, es paralelo esto va en paralelo, una cosa no quita la otra. Lo que hay que entender es que, bueno, la necesidad de la madre de las virtudes, decían nuestros abuelos. Bueno, los bolsillos exiguos de los docentes, usted leerá en las noticias ahora en todos lados que ahora ya se dice más abiertamente que los salarios están perdiendo ante la inflación. Totalmente. El discurso oficial se negaba a reconocerlo. Bueno, ahora parece que ya están asumiendo que los salarios están perdiendo ante la inflación. Claro. Esto significa que los bolsillos de los trabajadores están cada vez peor. Sí, Entonces claro. esa necesidad, muy grave, y amerita imaginación. Así que bueno, estamos imaginando e ingeniando herramientas de lucha contra la patronal para que comprenda, termine de comprender, porque si bien no lo reconoce en el discurso, ya tiene claro que los salarios están perdiendo contra la inflación. Bueno, tome medidas más equitativas, más justas. Doctor, usted que ha participado de estas mesas paritarias, ¿le sorprende de que el gobierno de alguna forma en su última propuesta hacía una discriminación, generando un cisma dentro del propio sector docente, en donde decía, bueno, presentaba un listado que dieron a conocer a los medios de comunicación, a la opinión pública, a estos docentes que figuran en este listado y aquellos docentes que ganan los salarios, tienen los sueldos más bajos, se les va a dar un monto y al gesto, ¿no, doctor? Bueno, esto tiene dos lecturas. Bien, a ver. La lectura de buena fe que vamos a hacer ante todo y que se hizo en la mesa era que esta decisión del gobierno se daba en un marco excepcional, precario, y para resolverlo de un modo definitivo y universal en el segundo semestre. Esto es lo que se dijo en la mesa, pero luego, cuando llega el momento, no se quiere firmar. Bien. Entonces, cuando alguien dice algo y no lo quiere firmar, a uno le genera sorpresa. La buena fe se termina. Claro, la buena fe se termina. Y la otra lectura, no tan de buena fe, sino más política y polémica, que no la podemos dejar de hacer. Bueno, muchas veces nos hemos enfrentado a esta política de dividir para reinar, o de plantear medidas que importan la lucha de pobres contra pobres, porque si nosotros, como no lo aceptamos, hubiéramos logrado un compromiso para que en el segundo semestre se universalizara esta mejora, probablemente UDAP hubiera aceptado el acuerdo, pero necesitábamos que eso el gobierno lo dijera, lo escribiera y lo firmara, cosa que no pasó, no se hizo. En consecuencia, por eso se volvió para atrás, porque justamente si no estaba escrito, se presentaba como esto, una lucha de pobre contra pobre, una división, divide y reinarás, a estos sí, a estos no, digamos, iba a ser, por lo menos desde nuestro punto de vista, y ante el colectivo de nuestros representados que son los docentes, muy mal visto. Por eso UDAP toma la decisión de no aceptar el acuerdo y rechazarlo. Esta fue la razón fundamental, ¿no? Este es el nudo gordiano de la cuestión. Digamos, yo lo he escuchado al ministro decir y quejarse, que se sorprendía. Nosotros también estamos muy sorprendidos que se dijo algo en la mesa y después no se quiso firmar. Nos parece que esto no resiste análisis. Y todos los que estamos en la mesa, estábamos en la mesa,
sabemos lo que se dijo y sabemos que lo que se dijo no se quiso firmar. A ver, le escuché a la secretaria general, la señora Quiroga, mencionar justamente el día primero cuando se le presentó, que no lo recibió el gobernador, dijo que lo había recibido el secretario, a esto que era justamente pedir que se continúen con estas paritarias. Le preguntó a un periodista colega de, bueno, con qué propósito, qué es lo que iban a solicitar. Y estaban solicitando, no querían sumas en negro, no quieren sumas en negro, y solicitaban por lo menos un 3% más de aumento en esto que es el nomenclador del IPC. Y de alguna u otra forma, bueno, es lo que iban a ir, o la carta que lleva justamente la gente de UDAP. También escuché nosotros hicimos un reportaje a otro secretario general de la gente de AMET, el señor Daniel Quiroga, que manifestó que hablaron tanto y que le han puesto tantas opciones al gobierno que le dijeron, miren, el mismo dinero que ustedes van a invertir ahora, háganlo, pero no en negro, todo en blanco. Ni siquiera eso aceptaron. Y después lo escuchamos al ministro diciendo de que ustedes tienen los docentes tienen un concepto errático. La verdad que esa expresión cayó muy mal dentro de el sector docente, ¿no? Bueno, lo que el ministro dijo no se compadece con lo que pasó en la mesa. Efectivamente, cuando el gobierno dice queremos hacer esta inversión en los sueldos más bajos, indudablemente es una cantidad, digamos, el gobierno sabe que es una cantidad X. Nosotros le dijimos, bueno, esta misma cantidad X, no más, esta misma cantidad X, hagamos la cuenta y la pongamos en blanco. Y efectivamente el ministro no lo aceptó. El ministro lo dijo, yo respeto, acá sí respeto que es una opinión política, que consideraban que para el gobierno era mejor ponerlo en negro y en determinadas franjas. Esto yo lo respeto, son opiniones políticas, son posiciones políticas, claro. Pero no es verdad que hubo una posición errática de los gremios, no, los gremios siempre dijeron clarito lo que dijeron, y UDAP al final del camino dijo, bueno, si se comprometen a que en el segundo semestre esto se blanquee y se universalice, o sea, que quede a todos, nosotros acordamos ahora para avanzar. Cosa que se había dicho en la mesa, pero claro, el ministro terminó no queriendo firmar este compromiso. Entonces nosotros, como a cualquiera le pasaría, cuando alguien dice algo con la boca, pero no lo asevera con la firma, genera dudas. Y bueno, lo errático es esto, todo lo errático que ha pasado es eso, es pedirle al ministro que firmara lo que había dicho con su boca él mismo. Claro. Doctor, la última, estamos hablando de situaciones erráticas. ¿Fue un error de alguna forma, si bien fue un gesto político, en donde el propio ministro convocara una conferencia de prensa, bueno, y hablara de las paritarias, de alguna forma atacara al sector docente, a los representantes, a los 3 gremios paritarios, habló hasta de mala fe, e incluso, bueno, al cual UDAP le contestó con un comunicado de prensa a las 24 horas, en donde, bueno, UDAP manifiesta, no solamente UDAP, sino los otros sectores también de los otros gremios paritarios, hablan de destrato e incluso falta de educación por parte de los funcionarios, doctor, ¿no? Sí, conozco el comunicado, por supuesto. Sí, lo que pasa es que, bueno, digamos que de aquellos barros son estos lodos, o sea, claro, la intensidad de lo que dijo el ministro mereció la respuesta institucional que le dio UDAP. Lo que ocurre es que no este gobierno en general, yo siempre recuerdo una frase famosa del Mayo francés, la imaginación al poder. Los políticos están muy tentados de dividir para reinar, o sea, claro, es verdad que dividir para reinar es para vagos, o sea, lo primero que le aparece a la cabeza es divido para ver si reino. Claro. Y no, hay que poner la imaginación, cuando uno está en el poder hay que poner imaginación, hay que ser constructivo, creativo, positivo, e ir escudriñando caminos que no se han recorrido para encontrar salidas honestas, sanas, razonables. Bueno,
Esto que frustró el arreglo, como no se firmó eso que se había dicho en la mesa, quedó como quedó como que lo que se buscaba era dividir a la propia docencia. Bueno, Claro. digamos que los sindicatos actuaron en defensa propia. Totalmente. En realidad, creo yo, estoy haciendo una interpretación, ¿no? Bueno, ojalá el próximo día lunes, que seguramente será a las 14 horas, como ha sido de costumbre, estas 8 o 9 reuniones paritarias que se han llevado adelante en el transcurso del presente año, empiecen a tener un viso de solución y que el salario de los trabajadores de la educación, si mal no recuerdo, hablábamos con la señora Quiroga, el docente que recién se inicia, escasamente podría llegar a 700.000 pesos con este 5% que ha otorgado en el mes de marzo el gobierno de la provincia, cuando la inflación en los primeros 3 meses del año hasta el mes de marzo prácticamente es del 9%, así que ya lleva prácticamente 4 puntos arriba la inflación con respecto al salario. Veremos qué pasa cuando sepamos justamente la inflación dentro de un par de días. Doctor, le damos las gracias por su tiempo, por su gesto y por habernos esclarecido bien todo esto que significa ya el levantamiento, la suspensión por parte de un magistrado en estos más de 80 artículos y dejar sin efecto justamente lo que firmó el subsecretario de Trabajo en la provincia de San Juan, ¿no? Que yo le doy es a este momento, nada quita que en la tarde, mañana pasado, hubiera una decisión distinta, porque las cautelares se caracterizan por ser decisiones precarias y sujetas a curso ante el superior, ¿no? Claro. Pero hoy por hoy, hasta donde yo conozco en este momento, la situación es esta, y bueno, estamos ahí al tanto, informándonos constantemente por vía etcétera. Doctor, una consulta. Todavía la ley no ha sido reglamentada, ¿cierto? Porque hasta eso pasa, ¿no? No, hasta donde conozco no, sé que están trabajando la reglamentación. De toda manera, si bien no es lo más prolijo no reglamentar una ley, que la ley no esté reglamentada no quiere decir que no esté vigente. Bien. Claro, que no se pueda aplicar, claro. Exactamente, ¿no? Exacto. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo nuevamente y seguramente lo vamos a estar molestando para ponernos a derecho con respecto a todo lo que se relacione a la ley laboral, fundamentalmente para los docentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Les agradezco a ustedes, buen día, mucho gusto. Muchas gracias. Fue el doctor Daniel Persichela charlando con los cronistas de la mañana. Muy claro, Daniel. Bueno, a ver, ¿qué nos ha dejado la charla con el doctor Persichela? Primero, esta locura de que te pueden pagar es inconstitucional. ¿A quién se le ocurría poner un artículo que ya tiene un fallo de la Corte, Daniel? Y recordemos que los fallos de la Corte, lo dice la Constitución, tienen rango constitucional, total, Daniel. Es lo que denominan jurisprudencia. Sí, total. Ya un fallo, aunque no llegue a la Corte, aunque no